Hola personas, acompáñenme a pintar esta macetita de Frankie paso a paso. Mírenla que kawaii. Y si quieren pintar estas calabazas de Mickey y Minnie, recuerden unirse al grupo de suscriptores. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra maceta. Vamos a comenzar mediando un tono de verde para la piel. Yo voy a mezclar el tono hoja y el tono menta, ambos de la marca Monet. Lo voy a mezclar muy bien con un pincel mediano. Voy a agregar un poquito de agua. Y si ven, voy integrando la mezcla de poquito. No los mezclo los dos de trancazo porque puedo crear un tono o muy claro o muy oscuro y terminar con un litro de pintura como nuestra amiga Hari, que siempre hace botes y botes de pintura queriendo sacar un tono. No, amigos, vamos de poquito en poquito para poder mediar nuestro tono al que queremos llegar. Y vamos integrando de poquito. Si lo queremos más oscuro, bueno, agregamos un poquito más del hoja, pero pues lo queremos medio pastel, medio encendido, ahí medio. Y vamos a pintar toda la cara con el mismo pincel que hicimos la mezcla. Luego voy a agregar un poquito más de hoja, lo voy a integrar todo el que tenía ahí en mi tapita. Dejé que se secara y empecé a dar sombras, pero sentí que no había mucha diferencia, así que primero hice la prueba, dejé que secara un poquito, noté que no había mucha diferencia entre un tono y otro, así que agregué un tono de verde un poco más oscuro. Vamos a traer este tono que se llama cactus y vamos a hacer el mismo método, poner un poquito en la tapita y irlo integrando de poco a poco para no oscurecerlo de tra- Voy a hacer una pequeña mezcla y voy a empezar aquí por la nariz a hacerle todo el botoncito y como que ya la diferencia ya me empieza a agradar, ya se nota un poquito más. Voy a poner la comisura de la boquita y la boquita completa, aquí un poquito de arrugas arriba de la nariz, aquí la ojera alrededor de todo el ojo y saco un par de filitos de los dos lados. Voy a marcar la cicatriz, pero nada más la línea larga, y voy a hacer las dos chapitas ovaladas, alargadas y completamente rellenas de este tono. Voy a hacer aquí la ceja más grande de lo que viene marcada la hendidura, porque voy a delinear de negro y quiero que debajo se vea el verde. Voy a poner abajo del cabello, a un lado de todo el tornillo que trae debajo de su oreja. Voy a hacer también la parte interna de la oreja, la costura del otro lado igual, solamente la línea larga, y esperando que ya se encuentre seco donde hicimos la prueba con el verde anterior que era más clarito, le vamos a pasar arriba, tapando el tono que era más claro. Y vamos a pasar también por la parte de atrás, debajo de lo que viene siendo el cabello. Ahora voy a tener un morado muy oscuro, casi pegándole al negro. Este morado se llama violeta sol y le voy a dar a toda la parte del cabello. Y voy a seguir con el mismo pincel que usé para la carita. Este es un pincel mediano de punta avellanada. Estos los tenemos a la venta ahí en el catálogo, pídanselo a la admin. Y luego con un pincel más pequeño de estos liners voy a delimitar mejor la parte del cabello, que quede prolijo, ya que con el pincel anterior pues bueno, daba capas grandes, cubrientes, pero no es precisamente para entrar como en partes pequeñas o en detalles. Para eso cambio a estos pinceles más pequeños. Aquí se ven las curvas con precisión, que se vea pulcro, que se vea bonito. Y así voy a seguir con todo el cabellito. Ahora vamos con los tornillos que tiene aquí en su cuello y voy a usar el tono que se llama plomo, también de Monet, y los voy a pintar completos. Ahora, mientras esto seca, voy a ir por un verde más oscuro para dar los detalles a la cara. Traje este que se llama musgo, voy a agarrar un liner corto, voy a poner un poquito de agua con el mismo pincel y voy a empezar a dar línea. Voy a hacer aquí el interior de la oreja. Voy a tratar de ejercer la misma presión a lo largo de todo el trazo para que quede una línea uniforme con el mismo grosor y se vea pulcra. Voy a hacer aquí la cicatriz y ahora sí la voy a pintar completa, tanto la línea larga como las cortas, pero voy a tratar de que sea un poco más delgada que la línea que hice abajo con el tono que usamos para la sombra, para que se siga viendo.
Lo mismo con la ojera. Voy a hacer aquí una línea debajo, digamos, del labio. Voy a pintar las comisuras y la boquita, aplicando siempre lo mismo, de que sea un poco más delgado que el color que pusimos de sombra para no taparlo y se nos pierda. Voy a hacer aquí unos pliegues arriba de la nariz, unas líneas en las chapitas y a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Ahora voy a traer dos grises, uno más oscuro y uno más claro, para dar un poquito de detalle a los tornillos. Con el sombra, así se llama el tono, es de Monet, voy a dar un poquito de sombra aquí debajo y voy a pintar dos líneas que le den la vuelta completa. Y luego con el hueso voy a poner un frijolito y un puntito de luz. Ahora vamos con las luces del cabellito. Para eso voy a traer el tono que se llama Petunia y también con un liner de estos cortitos voy a empezar a dar luces. Recuerda que las luces las queremos que empiecen y terminen en curva y no en pico, no en punta, ya que es un diseño chibi, kawaii y no queremos picos. Voy a ir haciendo aquí un poquito de luz, siguiendo la figura del cabello. De repente hago solamente un frijolito, de repente la alargo más, unos puntitos y listo. Voy a hacer unos destellos, un punto grande, un punto pequeño, ya sabes, lo de siempre. Si ya has visto mis tutoriales anteriormente, hay que chispearlos. Y recuerda firmar bonito. Ahora vamos a traer un poco de pintura negra y la vamos a diluir con un poquito de agua. Y vamos a hacer unas líneas un poquito más oscuras debajo del cabello. Vamos a poner también la ceja y el óvalo de los ojos completito. Para las cejas ejercí presión y luego la levanté para crear ese efecto de que primero está gordito y luego está picudito y no tener que hacer doble línea. Voy a delinear también los tornillos. Y ahora aquí puse un poquito de pintura blanca, le puse agua y voy a empezar a crear destellos. Vamos a hacer un frijolito aquí en el ojo y un destello en forma de rombo. Y vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. Voy a poner también un poco de brillo aquí en la nariz, un frijolito y un puntito. Y vamos a repetir lo mismo en el siguiente ojo. Y vamos a hacer uno que otro destello en blanco en el cabello. Y al final decidí ponerle un poquito más de brillo a los ojos, pero bueno, solamente fueron dos puntitos más. Y creo que eso es todo. Está muy sencilla esta macetita, espero que te haya gustado, que dejes un comentario y que interactúes con el video para que yo siga trayéndoles más contenido como este. He estado bastante ausente porque bueno, ustedes saben, esto de la mudanza no termina, ya llevo más de un mes y no logro acomodarme. Pero bueno, me gusta seguirles trayendo tutoriales, así que interactúen con este video.